Bueno, muy buenas noches, mis hermanos. Este es el estudio bíblico de este día martes y tiene por título El abrigo de Dios. Un título muy apropiado para el tema del frío. Siempre que nosotros tenemos frío, queremos abrigarnos, buscamos algo que nos cubra, que nos abrigue. Y lo que queremos hablar en esta tarde es del abrigo divino, del abrigo de Dios. Y para ello vamos a leer un salmo que es muy, muy conocido, que está a veces pegado en las paredes de las casas, de las viviendas, que es el Salmo 91. Y vamos a leer el versículo 1. Salmos 91, versículo 1. Y le voy a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aquí hay una palabra que se usa que es la palabra abrigo. ¿Y qué representa eso? Hay dos frases o palabras simbólicas que aparecen aquí: el abrigo y la sombra de Dios. ¿Qué es lo que representa el abrigo y la sombra de Dios aquí en la Escritura? El término hebreo, o los términos hebreos que se usan acá, tiene que ver con cubierta, tiene que ver con escondedero, tiene que ver con refugio, como casa de refugio. Tiene que ver con refugio, tiene que ver con un lugar secreto, un lugar de intimidad. Cuando la Biblia habla de el abrigo del Altísimo y la sombra del Omnipotente, está hablando de eso, un escondedero, un refugio, un lugar de intimidad con Dios. Ahora, ¿quiénes son los que habitan ahí? Porque muchas personas piensan que este salmo en particular, este salmo tiene como una especie de poder mágico, que tú lo pones en tu casa, lo abres, inmediatamente como que se van las malas vibras, la casa se libera. Pero la Biblia es un libro que solamente toma poder cuando tú lo empiezas a poner en la práctica, cuando tú lo vives. ¿Y quiénes son los que están en ese abrigo divino, en ese escondedero de Dios? Y el segundo versículo lo responde, del Salmo 91. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío. Son aquellos que tienen su esperanza solamente en Dios. Que toda su esperanza, que todo su anhelo, que todo su refugio es Dios y solamente Dios. Dios es la esperanza y el castillo de muchos acá en la tierra. Y todos aquellos que tienen a Dios por su esperanza y por su castillo están en este abrigo del Altísimo y están bajo la sombra del Omnipotente. Ahora hay una palabrita acá que es muy interesante. Dice el que habita al abrigo del Altísimo, no el que visita el abrigo del Altísimo. Podría decir así: el que visita el abrigo de Dios, el que de vez en cuando se refugia en Dios, el que de vez en cuando habita en la presencia de Dios, ese estará bajo la sombra del Omnipotente. Pero no dice así la Biblia dice el que habita, que significa el que permanece ahí. Significa el que continuamente permanece en la presencia de Dios, que permanece abrigado debajo de las alas del Señor, el que ha hecho de Dios su refugio continuo y diario. Porque fíjate que mucha gente se refugia en Dios en los tiempos de necesidad, en los tiempos de escasez, en los tiempos de angustia. Dios se convierte en su refugio. Pero una vez que pasa la tormenta, una vez que las nubes se disipan, Dios deja de ser el refugio de ellos. Es solamente un refugio pasajero, no un refugio permanente. Y yo creo que todos hemos visto lo que sucede muchas veces en las iglesias, que hay personas que buscan refugio en Dios, pero de manera pasajera. Se refugian frente a un problema grande en la presencia de Dios, pero una vez que pasa todo, ya Dios no es el refugio y pasa a ser olvidado. Pero aquí la Biblia dice: el que habita al abrigo del Altísimo, el que está siempre ahí, en que en todo tiempo, tanto tiempos buenos o como malos, sabe refugiarse en la presencia de Dios.
Ahora, para entender un poquito qué es lo que es refugiarse en Dios, voy a poner la contraparte, lo opuesto, que es de refugiarse en Dios, que sería no refugiarse en Él. En Isaías capítulo 30, versículo 1, hay una reflexión que tiene mucha profundidad. Isaías capítulo 30, versículo 1. Amén. Mira lo que dice. Empieza con un ay. ¿Te has fijado cuando la Biblia dice ay? Eso es como un quejido lastimero de que esto es serio. O sea, el profeta acá le pone un énfasis y dice, ay de los hijos que se apartan. Ay de aquellos que son hijos y se apartan. Y después dice el Señor, para tomar consejo no de mí. ¿Ah? No solamente se apartan, sino que empiezan a tomar consejo, pero no de Dios. Y después dice, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Aquí la Biblia muestra otro tipo de abrigo. Un abrigo que reemplaza el abrigo de Dios. Una cobertura que reemplaza la cobertura de Dios. Porque mira lo que dice. Aquellos hijos que se apartan de mí y que toman consejo no de mí, para cobijarse con cubierta que no soy yo, para abrigarse en cosas que no pertenecen a mí. Y fíjate que esta palabra cubierta o cobijarse, especialmente la palabra cubierta en hebreo, tiene un significado muy particular. La palabra más o menos se pronunciaría mesakak o mesahak o nasaj se pronunciaría. Y esta palabra cubierta en hebreo tiene un significado muy particular. Significa dos cosas que van unidas. Significa imagen fundida, estatua de metal o ídolo de fundición, y también significa cobertura, velo o manto. Significa las dos cosas, mira qué curioso. Y yo cuando lo leí me llamó la atención cómo una palabra puede significar dos cosas que parecen diferentes. Esta palabra significa ídolo, imagen de fundición, y también significa cobertura, velo o manto. ¿Qué es lo que está diciendo acá la Escritura? Que algunos se refugian en sus ídolos, algunos se refugian en sus dioses, algunos se refugian en sus consejos, y eso es su cobertura. Eso es lo que los cubre, lo que los hace sentir seguros, tranquilos. Ahora, siempre que uno menciona la palabra ídolo, o le estoy nombrando imagen de fundición, muchos acá, especialmente los que son quizás de la línea protestante, cristiana protestante, dicen nosotros no adoramos ídolos, nosotros no nos inclinamos ante una imagen de fundición o del material que sea, pero muchas veces nos refugiamos en nuestros propios ídolos, que aunque no son de metal y no son de un material sólido, nos refugiamos en esas cosas. Y esas cosas reemplazan a Dios. Dejamos el abrigo de Dios para abrigarnos en otras cosas. El ser humano, por naturaleza, siente que necesita algo que lo cubra, que lo proteja. El ser humano, desde que se apartó de Dios, yo recuerdo el episodio del huerto del Edén, que el hombre se sintió por primera vez desnudo, se sintió descubierto. Ya estaba descubierto. No dice la Biblia que estuviera vestido con algo, pero sí estaba vestido con algo. ¿Sabe lo que pasa? Que el hombre, antes de caer de la gracia de Dios en el huerto del Edén, estaba bajo este abrigo, estaba bajo el abrigo de su Creador, estaba bajo la cubierta del Altísimo. No era una cubierta que se veía con los ojos, pero era una cubierta real. Y cuando el hombre se apartó de Dios, cuando pecó contra Dios, sintió que perdió algo. Se sintió desprovisto, se sintió descubierto, y inmediatamente fue cubierto con otra cosa. Dice que Dios le hizo como una especie de, con higuera, creo que es así el relato, se cubrió la desnudez del hombre. Y la gente del mundo siente que les falta algo que los proteja, que los cubra, que los haga sentir seguros. Y cuando no es Dios, es otra cosa.
Está la cobertura del dinero, está la cobertura del yo, está la cobertura de la droga, está la cobertura del alcohol, está la cobertura de tus propios pensamientos, está la cobertura de religiones falsas, de filosofías, de un montón de cosas que el ser humano con esas cosas se siente seguro, se siente cubierto. Y a estas cubiertas Dios le llama cubiertas que no son de mí y que son ídolos. Y también aquí dice la palabra para tomar consejo que no es de mí. O sea, una persona que se aparta de la cobertura de Dios empieza a tomar consejo de otras cosas, empieza a buscar consejo en otras cosas que no son Dios. Empieza a preguntarle a otras personas. Empieza a rodearse de otra gente para tomar consejo. Y eso la Biblia lo llama cobija, cobertura. Algunos, por ejemplo, yo recuerdo el ejemplo de Sansón, un hombre que tenía la cubierta, la cobertura, la fuerza de parte del Altísimo, pero en un momento buscó el manto y la cubierta de los brazos de una mujer pagana que era Dalila, y el abrigo de ella, el abrigo de esa mujer que no era del pueblo de Dios, terminó reemplazando el abrigo divino. Y muchas personas han abandonado su fe en Dios por buscar el abrigo de brazos que no son de parte de Dios. Una relación que te aparta de Él. Nunca Dios te va a poner, y no sé por qué estoy hablando esto, nunca Dios te va a poner en el camino a alguien que te aparte de su abrigo, que te aparte de tu cobertura, que te aparte de Él, sino que todo lo contrario. Si Dios te va a poner a alguien al lado tuyo, va a ser alguien que te ayude a servir a Dios en conjunto, en pareja y en equipo. Nunca alguien que te saque de la cobertura de Dios. Pero yo he visto, hermano, a lo largo de este tiempo en el Evangelio, personas que por tomar el abrigo o los brazos de personas que no creen en lo mismo, terminan refugiándose en esas alas, en esa cubierta que quizás es cálida, que quizás también es amor, pero termina apartándote del abrigo del Altísimo. Y fíjate que esta cubierta falsa de dioses falsos cubre a todas las naciones. Mira lo que dice Isaías 25:7, que también habla de cobertura, de cubierta. Isaías capítulo 25, versículo 7. Mira, esto es algo profético que va a suceder al final del tiempo. Dice así: destruirá, ¿quién destruirá? Dios en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos de la tierra y el velo que envuelve a todas las naciones. Mira, aquí yo estoy hablando ya a nivel de todo el mundo. Las naciones, porque también cuando tú te cubres con algo que no es Dios, esa cobertura también es un velo. Y un velo tiene el propósito de quitarte la visión, de no dejarte ver. Y el mundo está envuelto en una cobertura, en una cubierta, en un velo que no les deja ver a Dios, que no les deja ver al Altísimo. Y eso los abriga, eso los cubre. Cuando tú te acercas a una persona a hablarle de Dios, muchas veces tú sientes que hay algo que envuelve a la persona, que la cubre, que le pone un velo y que no le deja ver a Dios, que no le deja ver a Cristo. No deja que con sus ojos vea al Altísimo. Dice la Biblia, y fíjate, me estoy como un poquito saliendo del tema, que en este momento el pueblo de Israel tiene un velo delante de sus ojos, la nación hebrea, y que ese velo les impide ver a Cristo, les impide ver a Cristo como su Salvador. Están con una cubierta, con una cobija que es su propia religión, y muchas veces las religiones no dejan ver la verdad. Hay religiones que no te dejan ver a Cristo, que es la verdad, y esta cubierta cubre los ojos y el corazón del pueblo de Dios, del pueblo de Cristo, del pueblo de Israel, de tal manera que no pueden ver a Cristo. Y muchas personas en los tiempos que Cristo anduvo por la tierra, lo miraban, pero no lo veían. Veían los milagros, veían al hombre,
veían que los muertos resucitaban, veían que los ciegos veían, pero no veían que el que estaba ahí era el Salvador, era el Mesías, era el Cristo. Y nosotros muchas veces podemos estar en la iglesia con un velo en nuestros ojos. Podemos estar en una reunión y no ver que Cristo está en la reunión. Y no tener visión espiritual de que Cristo está en una reunión. La Biblia dice, y Cristo dijo, donde hubieren 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. No sé si tú crees que Cristo está en medio de esta reunión, de este estudio bíblico, pero puede que tus problemas, tus afanes, tu trabajo, la vida diaria, te ponga un velo, te ponga una cubierta, un abrigo que no te deja ver a Cristo, que no te deja ver que Cristo está aquí. Por eso hay personas que van a la iglesia muchas veces y dicen, pero es que yo me aburrí en la iglesia, me dio lata la reunión, miraba el reloj, no hallaba a qué hora terminaba el culto, a qué hora terminaba el hermano de hacer el estudio bíblico. Porque en este momento, si tú ves al hombre, si tú me ves a mí, tú tienes una cubierta, tú tienes algo que te abriga, que te cubre, que no te deja ver que Cristo está en este momento hablando. Y te puedes ir de este lugar sin nada, porque hay algo que te cubre, que te ciega. Porque Cristo está aquí. Pero Dios tiene que quitar el velo para que nosotros podamos ver que verdaderamente Él está aquí. Y un poquito más atrás en este mismo capítulo dice cuál es el verdadero refugio, cuál es la verdadera cubierta. Isaías 25:4 en el mismo capítulo. Dice así, dice, porque fuiste, hablando de Dios, fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión. Ahí está la cobertura divina, el abrigo del Altísimo, refugio contra el turbión. ¿Usted sabe lo que es un turbión? Está hablando de un viento fuerte, huracanado. Me acuerdo que, no sé si fue el año pasado, que sopló un viento tan fuerte sobre Santiago que se cayeron los árboles. Aquí frente a nuestra congregación hay varios árboles que desaparecieron y la gente que buscaba frente a un turbión, frente a un viento fuerte, refugio, algo que te cubra, algo que impida que el viento te lleve. Y así mismo nosotros en este tiempo, donde soplan tantos vientos que no son de Dios, tienes que buscar la cobertura de Dios para que el viento y la corriente de este mundo no te lleve. Y después dice, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Estamos en un mundo violento, estamos en un mundo que cada día es más violento, y Dios es el refugio, el abrigo contra esa violencia. Ahora voy a ir a palabras que dijo Cristo que tienen que ver con esto, que es Mateo capítulo 23, versículo 37. Mateo capítulo 23, versículo 37, un pasaje muy conocido, bastante conocido. Mateo capítulo 23, versículo 37. Este es el clamor de Cristo frente a Jerusalén. Cristo dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Qué fama tenían. A los profetas, ¿qué le hacían? Los mataban. Y apedreas a los que te son enviados. Miren lo que hacía el pueblo de Israel. Mataba a los profetas y apedreaba a los que le eran enviados. Y aquí mira, habla Cristo. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? Aquí está hablando de nuevo de la cobertura divina, de las alas del Altísimo. ¿Has visto que se repite mucho este lenguaje en la Biblia? Las alas del Altísimo, las alas del Omnipotente, la cubierta de Dios. Y dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta los polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Y aquí la Biblia dice algo importante. La única forma de que Dios no te dé cobertura, la única manera de que Dios no te cubra debajo de sus alas, es que tú no quieras. La única manera de que Dios no te pueda cubrir a ti es que tú no quieras que Él te cubra. Porque aquí dice, ¿cuántas veces yo quise juntarte? Aquí no está hablando de una vez. Dice, ¿cuántas veces? Está hablando de muchas veces. ¿Cuántas veces yo te quise juntar?
como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste. Tú fuiste el que no quisiste cubrirte con mi abrigo, no que yo no te quisiera cubrir. Fíjese, mire, yo anoté aquí en mis notas algo que me contó un hermano. Él vive en Lampa, en una parte del campo. Y en cierta ocasión hubo un incendio, no sé si has visto cuando se empiezan a quemar los pastizales y todo, y empieza a avanzar el fuego. Y él, como todo hombre del campo, tenía muchas gallinas, muchos animalitos de estos, de las gallinas. Cuando pasó el incendio, cuando ya se quemó todo, ellos empezaron a ver ahí qué se podía haber salvado o qué pudiera haber entre medio de las ramas secas de los troncos. Y había una gallina que estaba quemada entera y estaba boca abajo y estaba así como en esta posición con sus alas. Y dice que él tomó un palo y tomó la gallina que estaba carbonizada y la dio vuelta. Y cuando la dio vuelta, estaban todos los pollitos debajo de la gallina vivos. Y él se acordó de esto, porque ese animalito estuvo dispuesto a morir quemado a que murieran los pollitos. Mira qué hermoso, un animalito. Muchos dicen, bueno, una gallina, qué inteligencia, qué sabiduría puede tener una gallina, pero esa gallina, en su instinto maternal, cubrió con sus alas los pollitos, empezó el fuego, ella empezó a quemarse, murió quemada, pero no permitió que el fuego llegara a los pollitos. Así quiere cubrirte Dios a ti. Porque si una gallinita fue capaz de hacer eso por cubrir a sus pollitos, imagínate lo que puede hacer Dios por cubrirte a ti, por protegerte a ti y por envolverte a ti. Mira qué hermoso, qué hermoso ejemplo. Y voy a leer el último versículo de este estudio, que se encuentra en el Salmo 57, versículo 1, que es un capítulo que a mí me ha acompañado muchísimo en mi vida. Salmo 57, versículo 1. Mira lo que dice aquí. Ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. ¿Qué hay que hacer cuando hay quebranto? ¿Qué hay que hacer cuando hay dolor, cuando hay aflicción? Aquí el salmista lo dice: debajo de tus alas, debajo de tu cobertura, debajo de tu abrigo me ampararé hasta que pase el dolor, hasta que pase la pena, hasta que pase la soledad. Tú solamente refúgiate en Dios. Tú solamente escóndete en Él y Él va a hacer todo lo demás. Amén. Esta sería la reflexión y el estudio de este día martes, y que el Señor te bendiga grandemente. Y gracias por suscribirte a este canal. Amén.